Iniciamos con sombras de luz de foco en Montea. Vimos ya sombras con sol real. Vamos a ver ahora sombras con luz de foco de 3 ejemplos muy sencillos, puesto que prácticamente es la misma trayectoria de las sombras con luz de foco, luz de sol. A diferencia ahora que ya sabemos que la luz es una luz divergente, parte de un punto, de un filamento, y la proyección va a ser una proyección cónica, los rayos de luz. Entonces aquí va a haber una diferencia un poquito de los rayos de luz de sol. Voy a trazar en primer término la sombra de un prisma, el prisma que ustedes quieran trazar. Yo voy a trazar un prisma rectangular en la proyección horizontal y vertical. Ahí lo tengo en Montea, la dimensión que ustedes quieran. Y la proyección en el plano vertical, la forma que le quieran dar a ese prisma. Trazo mi línea de tierra. Y la tengo. Vamos a ubicar la nomenclatura, porque nos sirve la nomenclatura de guía para ir uniendo las sombras de cada una de estas rectas o aristas que componen este prisma. Vamos a llamarle a la tapa superior, a la cara superior, 1, 2, 3, 4, y localizamos estos puntos en proyección vertical. 1', 2', 4', 3'. Ahí la tenemos. En la parte inferior podríamos poner la nomenclatura, pero como la sombra va a empezar desde la base, porque este cuerpo está apoyado en la base, estoy eliminando ahorita la base. Pero podríamos poner su nomenclatura. 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8. Esos mismos puntos los localizo en la proyección vertical. 8 y 7, aquí. Bien, ahí están ya. Este prisma compuesto por puntos, planos, de diferentes formas y demás. Voy a ubicar el foco. Sabemos que el foco lo vamos a representar de la línea de tierra hacia arriba y de la línea de tierra hacia abajo. Y ese foco puede estar en cualquier lugar en que nosotros querramos. Del lado izquierdo, aquí en el centro, del lado derecho, más cargado del lado derecho. Yo lo puse ahorita en el centro. Lo voy a poner el foco en proyección horizontal. Ahí. Y arriba en la proyección vertical, al centro de la figura. Ahí tengo. Ese foco va a producir una luz, unos rayos divergentes. Entonces vamos a ir determinando la sombra de recta por recta para irlas uniendo. Vamos a trabajar con la recta vertical 1, 5, que la tengo contenida en un solo punto en la proyección horizontal. Voy a trazar por el foco un rayo de luz que pase por la base del punto 5, aunque la sombra yo ya sé que empieza aquí en la base, pero trazo por el foco un rayo de luz que pase por 1 y por 5 en proyección horizontal. Ahí la tenemos. Y ahora, por el foco voy a pasar un rayo de luz que pase por 5 y que pase por 1. En proyección vertical, un rayo de luz que pase por 1.
Vemos que ese rayo de luz, al pasar por 1 en el horizontal, me encuentro al plano vertical, va a subir y resulta que la sombra del punto 1 me da en la proyección vertical. Y lo voy a unir con 5, puesto que la sombra empieza en la base. Nuevamente, lo que hemos manejado es una recta vertical. Esa recta vertical, cualquier segmento de su recta, de esta recta, que se proyecte en el plano vertical, se va a proyectar paralelo. Eso nos hace ahorrarnos y tomar un punto auxiliar que no es necesario. Entonces, este segmento de la recta 1,5 se proyecta paralelo al plano vertical, llega a la línea de tierra y lo voy a unir con la base. Y ahí tengo la recta 1,5. Muy bien. La recta 2,6 es otra recta vertical, va a seguir exactamente el mismo procedimiento. Trazamos a partir del foco un rayo de luz que pase por el punto 2 y 6, aunque me interesa nada más el punto 2, puesto que la sombra empieza en 6. Me encuentro al vertical y por el punto 2 en el vertical una paralela, perdón, no es paralelas, los rayos son divergentes. Por la costumbre de estar manejando rayos de luz de sol, pues manejo la palabra paralela, pero no, luz de foco, entonces un rayo divergente que pase por 2. Me encuentro al vertical, sube y donde cruce en este punto, ahí voy a tener la sombra del punto 2. 1 de sombra está en el vertical, 2 de sombra está en el vertical. Puedo unir la recta 1 de sombra, 2 de sombra. Ahí está. Yo ya podría unir 2 con 6 y la sombra de este plano de perfil ya la tendría aquí. Si fuera la sombra de un plano de perfil, aquí se proyectaría. Pero como es un prisma, pues tenemos que ir sacando las sombras de los demás puntos. Vamos a trabajar la recta 3,7. Misma altura, mismo alejamiento y el foco está en el centro. Entonces la sombra del punto 3 me va a dar a la misma altura que la sombra del punto 2. Puedo, con esos conceptos generales que yo ya tengo, yo ya sé que por aquí va a pasar la sombra del punto 3. Pero a diferencia de la sombra de luz de sol, yo podría, si fuera luz de sol, tomaría esta longitud de la recta y la mediría aquí, localizaría el punto 3. Pero como ahora la luz es divergente, la sombra de esa recta se va a proyectar de unas dimensiones mayores. Entonces, por el foco en el horizontal paso un rayo de luz que pase por el punto 3, me encuentro al vertical, sube y por el foco un rayo de luz que pase por el punto 3. Donde me cruce, ahí localizo el punto 3 de sombra, que ya lo puedo unir con 4, pero nada más veo esta sección y esta otra sección de la recta, porque el prisma está tapando parte de la sombra. Otra de las cosas que nos podemos dar cuenta es que vean la longitud de 2 de sombra con 3 de sombra es una longitud mayor a la recta que tenemos sobre el plano vertical de proyección. Bien. Localizamos ahora la sombra del punto 4. Por el foco, un rayo de luz que pase por 4 en el horizontal y por del rayo del foco en el vertical, un rayo de luz que pase por 4. Me encuentro al vertical, sube y la sombra del punto 4 me da en el plano vertical. La puedo unir con 3. Puedo unir 3, 4. Y puedo unir 4 con 8, 4 a la base. Dado que sabemos que la recta es vertical, se proyecta paralela en el vertical,
llega a la línea de tierra y la 1,8 que es la base. Aquí tenemos ya la sombra que está arrojando este prisma en el plano horizontal y vertical de proyección. Tenemos, esta es la sombra que se nos está proyectando en el plano horizontal. La tapa superior está en luz. Esta cara, primera cara, está en luz. Sin embargo, estas tres caras las tenemos en sombra. Entonces aquí marcaríamos nuestra sombra en el plano vertical de este prisma. Aunque sabemos que hay sombra por la parte de atrás del prisma, no la estamos viendo, puesto que vemos la cara, el plano frontal 1,584. Ahí tendríamos la sombra de este prisma. Bien, no voy a trazar el isométrico. Ya tenemos las nociones, el conocimiento suficiente para entender la figura en este caso. Bien. Vamos a ver, en este segundo ejercicio voy a trazar la sombra en una pirámide truncada. En una pirámide truncada vamos a trazar la sombra con luz de foco. Voy a trazar la pirámide de cualquier forma, esa pirámide, la base, la altura, la que ustedes quieran trazar. Yo pongo un ejemplo nada más. Aquí, partiendo del vértice, trazo yo esta pirámide. La estoy truncando por medio de un plano horizontal. Estoy cortando esta pirámide. Ahí tenemos nuestro vértice y vamos a ponerle nomenclatura. La base de la pirámide es ABCD. Muy bien. Podemos llamarle de A al vértice, E, del vértice a B, F, de C al vértice un punto G y un punto H de D hacia el vértice. Ahí tenemos esta pirámide truncada. Localizamos en proyección vertical, la trazamos nuestra pirámide. Aquí tengo mi línea de tierra y vamos a subir nuestras líneas de referencia para trazar nuestra montea.
Ponemos nuestra nomenclatura. En la base tengo a A y B. En la base, en el otro extremo, tengo a D y a C. Y como está truncada esta pirámide, aquí tengo el punto E, F y el punto H y G. Bien, ahí lo tenemos. Voy a ubicar nuevamente el foco en la proyección horizontal y vertical a cualquier altura y en cualquier lugar. Decíamos que el foco puede estar del lado izquierdo, en la figura, en cualquier parte, en la figura del lado derecho. Nuevamente lo voy a ubicar al centro, para variar, hacerlo igual que el anterior, y cualquier altura. Entonces, localizo el foco en la proyección vertical, trazo mi línea de referencia para ubicar el foco donde yo quiera en la proyección horizontal. Aquí tengo el foco. Bien. Ya teniendo el foco, teniendo esta pirámide truncada, vamos a obtener dicha sombra. La sombra va a empezar desde la base porque esta pirámide está apoyada en el plano horizontal, en el piso. Entonces, puntos que tenemos que determinar es E, F, G, H para ir uniendo con cada uno de los puntos de la base. Entonces, vamos a empezar por el punto E. Por el punto E. Del foco paso un rayo de luz que pase por el punto E. Por el punto E, un rayo de luz en el horizontal que pase por E. Aquí bien. Y en la proyección vertical, por el foco, un rayo de luz que pase por el punto E. Me encuentro al vertical, sube, creo que no va a tener mucho interés. Voy a cambiar el foco en la proyección vertical porque me van a quedar contenidos al parecer sobre la misma proyección de la pirámide. Entonces, por E, separaré el rayo, corta, sube, y por E, aquí. Voy a cambiar el foco. En lugar de tenerlo en este punto, lo bajé un poquito más. Entonces, vamos a empezar nuevamente. Por el foco, por el punto E en el horizontal, me encuentro a la línea de tierra sube, y por el punto E, un rayo de luz de foco que pase por E. Ahí va. Sube y el punto E me encuentro en este punto. Aquí tengo E de sombra. Tengo que unir E con A. El punto E lo tengo que unir con el punto A. Pero la sombra del punto A está en el horizontal, aquí, en la base. Esta es una recta en posición cualquiera. Necesito un punto auxiliar contenido en la recta donde yo quiero ubicarlo para ver qué dirección va a llevar esa sombra. Entonces, teniendo X, ese punto X lo localizo en proyección vertical sobre la recta EA, y aquí tengo el punto X. Por el foco en el vertical, un rayo de luz que pase por X. Ahí va. Y por X en el horizontal, un rayo de luz que pase por X.
Esta es la dirección. Me encuentro al plano horizontal en primer lugar, va a bajar y aquí voy a localizar la sombra del punto X de sombra. A está en el horizontal, X está en el horizontal, lo uno a la línea de tierra, A con X hasta la línea de tierra, y esta es la dirección de la recta AX. Llega a la línea de tierra y lo puedo unir con E. Ahí está. Entonces, esta es la dirección de la recta EA. E llega a la línea de tierra, la recta EA, y lo uno con E. Bien, ya tengo el punto, la recta EA. Voy a localizar a F, el punto F. Por el plano vertical tengo el foco, pasa un rayo de luz que pase por F, pasa un rayo de luz en el horizontal que pase por F, me encuentro al vertical, sube, y donde venga la dirección, aquí tengo el punto F de sombra. F está en el vertical, E está en el vertical. Lo puedo unir. Muy bien, ahí va. Yo sé ahorita que voy a unir F con G, es una recta fronto horizontal. La sombra de la recta, teniendo F, sé que va a ser paralela. Se va a proyectar paralela, pero no sé dónde está la sombra del punto G. Vamos a localizar a G. Del foco en el horizontal, un rayo de luz que pase por G. Del foco por G en el vertical, un rayo de luz que pase por G. Y me encuentro al vertical, sube, y aquí tengo al punto G de sombra en el vertical. Lo puedo unir con F. Este pedacito se ve, este pedacito se ve, deja de verse porque la tapa la pirámide. Ahí va. Vamos a localizar ahora, tengo que unir G con C, pero desconozco la dirección de la sombra de GC. Tengo G, pero me falta localizar la sombra de C que está en el horizontal, pero no puedo unir el punto C con el punto G, porque es una recta cualquiera. Entonces necesito un punto auxiliar que localizo donde yo quiera, cerca de G, cerca de C, a la mitad, y le estoy llamando un punto Y. Localizo ese punto Y sobre la recta GC. Sobre la recta GC, aquí está ese punto Y. Tracemos la sombra de ese punto Y. Por el foco, un rayo de luz en el horizontal que pase por Y. Corta aquí. Y por Y, partiendo del foco, un rayo de luz. Viene por aquí. Corta, sube y nos da muy cerquita ese punto Y de sombra que lo tengo aquí. Entonces puedo unir G, saber la dirección de la sombra de la recta G, Y a la línea de tierra, FG, ya lo tengo. Llega a la línea de tierra y lo voy a unir con C. No es cierto. Aquí, antes de dar calidades, vamos a trazar, porque al parecer me está produciendo sombra. Vamos a ver qué pasa con el punto H. Ya tengo Y, el punto auxiliar Y ya lo tengo. Voy a unir D con H. Vamos a ver dónde nos da H, porque también está produciendo sombra.
Del foco por H, un rayo de luz, corta aquí, va a subir. Y por H, un rayo de luz, me corta y aquí me da el punto H de sombra. Lo voy a unir con F, ya uní FG, ahora tengo que unir G con H. G con H, ahí está. Ahí tenía un error. Y ahora tengo que unir H con D. H con D. Pero D está en el horizontal, aquí está la sombra. Entonces realmente donde necesito el punto auxiliar es en H y D. Pude haber localizado este punto H como lo hice, pero me está quedando dentro de la sombra propia. Es trabajar de más. No tiene caso que lo deje, lo puedo quitar. Me quedaría dentro de la sombra propia, que no tiene caso. Mejor localizamos el punto auxiliar Y, este punto auxiliar, sobre la recta HC. Realmente el punto que me interesa es este punto Y. Este me queda dentro de la sombra propia. Y localizo ese punto Y entre la recta D y H, que sería este. Trazamos su sombra. Por el foco en el vertical, un rayo de luz, muy pegadito por aquí. Y por H, en el horizontal, un rayo de luz. Me estoy encontrando en primer término al punto, a la línea de tierra en el horizontal, va a bajar. Y aquí tengo el punto Y en el horizontal de sombra. Quiere decir que voy a tener que unir C, que está en la base, con Y en el horizontal a la línea de tierra, y de la línea de tierra lo voy a unir con H. Entonces, vamos a unir con Y, partiendo de C, llega a la línea de tierra, y ahora lo voy a unir con H. Cambia un poquito aquí la dirección. Vamos a corregirlo un poquito para que se note el cambio. Y ahí tengo la sombra ya que me está arrojando esta pirámide truncada en el plano vertical y en el plano horizontal. Le damos un poquito de más calidad a nuestra montea. Ahí la tenemos. Ahora, resulta que va a tener sombra propia esta pirámide. Quiere decir que esta cara tiene sombra, esta cara tiene sombra propia y la cara que está aquí atrás también está en sombra. La única cara que está iluminada es la tapa superior y esta. Las otras tres estarían en sombra. Entonces, esta sería la sombra de nuestra pirámide truncada. Y lo malo es que se pierde, al hacer este sombreado, se pierde un poco el trazo. Pero ahí lo tenemos, la sombra de una pirámide truncada. Bien. Por último, vamos a analizar ahora la sombra de un cilindro regular recto. Entonces, vamos a trazar este cilindro, haciendo arco de compás.
Trazo ahí un cilindro. Bien, localicemos este cilindro en proyección vertical. Le damos la altura que nosotros querramos. Tenemos ahí nuestro cilindro regular recto. Voy a ubicar el foco, ese foco, al centro también, para hacerlos todos iguales. En la proyección exactamente sobre el centro, a cualquier alejamiento y a cualquier altura, ubico el foco. Puesto que vamos a trazar la sombra con luz de foco de este cilindro. A cualquier altura ubico el foco y a cualquier alejamiento ubico el foco. Ahí lo tenemos. Vamos a trazar esta sombra. Estos puntos tienen puntos tangentes. Partiendo del foco en el horizontal, trazo un rayo de luz en la proyección horizontal y me voy a encontrar un límite de luz y de sombra sobre el cilindro. Aquí un punto tangente. Aquí tengo un punto tangente. Límite de luz y de sombra a este punto. Por el otro extremo voy a tener otro punto límite de tangencia. Lo localizo este punto tangente en la proyección vertical, llevando mi línea de referencia. Y este punto tangente es ese. Voy a localizar la sombra de ese punto tangente. Por el foco, un rayo de luz que pase por la tangente, corta, me encuentro al vertical. Y por la tangente en el vertical, un rayo de luz que pase por la tangente. Donde crucen ambos puntos, ahí localizo la tangente de sombra en el plano vertical. Ahí está. En el otro extremo vamos a tener otro punto tangente. Por el foco, un rayo de luz que pase por la tangente. El punto tangente va a ser este. Límite de luz y de sombra. Y en el plano vertical localizo ese punto tangente. Llevo mi línea de referencia. Y aquí tengo el punto tangente. Ahí. Trazo su sombra. Su paralela, no es cierto, no son paralelas. Un rayo de luz que parta del foco. Partiendo del foco, un rayo de luz que pase por la tangencia. Ahí va. Y en el horizontal, por la tangente, me encuentro al vertical, sube. Y el punto tangente de sombra sobre el vertical, aquí lo tengo. Bien. Quiere decir que esta sombra va a ser una recta. Dado que el cilindro es una superficie de generación que se genera en torno, girando alrededor de un eje, esa recta vertical, está generando el cilindro. Entonces,
Este cilindro, tengo esta recta límite de luz y de sombra y el punto es la sombra de esta recta vertical de la base del cilindro, a el punto tangente. Ya sabemos entonces que empieza a producir una luz divergente. Vean cómo se extiende esa sombra de ese cilindro hacia ambos lados, porque he ubicado el foco al centro y a cualquier altura. Ahora, todo este punto aquí me va a quedar una curva que se va a proyectar como una elipse. Voy a localizar algunos puntos de referencia para ir trazando esta curva. Vamos a trazar aquí algunos puntos. Si es necesario, localizo más. Le voy a poner una nomenclatura: 1, 2, 3, 4, 5, tangente 1 y tangente 2. Vamos a localizar la sombra del punto 1. Aquí la tengo. 1'. Del foco, un rayo de luz que pase en el vertical por 1. Por aquí va a ir la dirección de esa luz. Y en el horizontal, por el foco, un rayo de luz que pase por 1. Aquí viene, me encuentro al plano vertical, sube y aquí localizo la sombra del punto 1. Vamos a localizar 2. Por el foco, un rayo de luz en el horizontal que pase por el foco. Me encuentro al vertical, sube. Y por el foco en 2, un rayo de luz que pase por 2 y me corta aquí. Y ahí tengo 2 de sombra. Por 3, ese punto no lo puedo localizar porque se proyecta, en este caso, aquí en el centro. Podría auxiliarme de la proyección lateral. No tiene caso, con que tome otro punto auxiliar aquí y aquí, lo determino, pero vamos a localizar 4 primeramente. Por 4 en el horizontal, un rayo de luz, corta, sube. Y por 4, que es este punto, un rayo de luz. Me corta y me da aquí el punto 4. 5. En el horizontal, un rayo de luz, corta, sube, por aquí va a pasar. Y por 5 me da en este punto 5 de sombra. Quizá me hagan falta más puntos para ir trazando la curvatura un poquito mejor. Entonces, podemos tomar puntos auxiliares para ir trazando esta curvatura. Entonces, se va a proyectar como una elipse. Esta curva. Ahí la tendríamos. Se va a ver parte de la sombra porque el cilindro la va a tapar. Aquí parte de la sombra. Y viene aquí. Esa sería la sombra. A partir de la tangencia hacia el otro punto tangente, vamos a tener todas esas caras, todas esas generatrices en sombra que a partir de este punto al punto de tangente, todo eso va a estar en sombra. Sin embargo, le estoy dando un poco de calidad a este cilindro. Y de la tangente a la tangente va a estar en luz. Aquí vemos un pedacito de esa recta tangente y estamos viendo sombra propia sobre el cilindro. Aquí. Ese pedacito
Del punto 1 al punto tangente estamos viéndolo en sombra. Aquí, del punto tangente al punto 5, lo estamos viendo también en sombra. Este es luz. Sombra, sombra, luz, y a partir de la tangente donde empieza esta sombra por atrás, hay sombra. Sombra en el plano horizontal, sombra en el plano vertical, de ambos lados. La tapa superior estaría iluminada. Y esta sería la sombra de un cilindro vertical con luz de foco, estando el foco exactamente al centro de ese cilindro. Bien, con esto, como nociones generales, ya podemos en unas sesiones más trazar sombras en perspectiva utilizando luz de foco de alguna figura más compleja o compuesta. Yo podría aquí hacerlas compuestas, poner otros cuerpos antes, pero como vienen otras clases, ahí se analizarán los diferentes ejercicios. Esto sería como una parte introductoria para el trazo de sombras con luz de foco.